como el imipenem y la vigilancia cuidadosa de las complicaciones. Y bueno, entre las complicaciones vamos a tener locales como el flemón pancreático, el absceso pancreático, el pseudoquiste pancreático, la astitis pancreática y la afectación de órganos adyacentes como hemorragias, trombosis, infarto intestinal, ictericia obstructiva, formación de fístula u obstrucción mecánica. En las sistémicas vamos a tener pulmonares como la neumonía, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y el derrame pleural. En las cardiovasculares vamos a tener la hipotensión, la hipovolemia, la muerte súbita, cambios inespecíficos de la onda STT y el derrame pericárdico. En las hematológicas vamos a tener hemoconcentración, coagulopatía intravascular diseminada y en la hemorragia de tubo digestivo vamos a tener la úlcera péptica, gastritis erosiva, trombosis de la vena porta o esplénica con varices, y en las renales vamos a tener oliguria, hiperazoemia, trombosis de la arteria o vena renal. En las metabólicas, hiperglucemia, hipocalcemia, hipertrigliceridemia, encefalopatía y ceguera súbita. En el sistema nervioso central vamos a tener la psicosis, émbolos de grasa, síndrome de abstinencia de alcohol y en la necrosis grasa vamos a tener saponificación intraabdominal y necrosis de tejido subcutáneo. Y bueno, la pancreatitis crónica es el padecimiento inflamatorio crónico incurable de origen multifactorial, cuya presentación es muy variable y va a presentar un desafío para tratarla de manera satisfactoria. Y bueno, en esta imagen es un aspecto de la pancreatitis crónica a simple vista, donde se observan áreas de fibrosis y cicatrización adyacentes a otras zonas dentro de la glándula en las que está globalmente conservada la configuración lobar. Un conducto pancreático dilatado indica la presencia de obstrucción hacia adelante de esta pieza extirpada de un paciente con pancreatitis crónica. Y bueno, entre las causas vamos a tener al alcohol, idiopática, incluida la tropical, la hereditaria, el hiperparatiroidismo, la hipertrigliceridemia, la pancreatitis autoinmunitaria, la obstrucción, el traumatismo y el páncreas dividido. Y bueno, tenemos una clasificación de la pancreatitis crónica que es la calcificada, que es por alcohol, hereditaria, tropical, hiperlipidemia, hipercalciemia inducida por fármacos y la idiopática. En la obstructiva crónica vamos a tener tumores pancreáticos, estenosis ductal, la inducida por cálculo biliar o traumatismos, el páncreas dividido. En la inflamatoria es desconocida. La autoinmunitaria crónica va a ser relacionada con trastornos autoinmunitarios, el síndrome de Sjögren y la cirrosis biliar primaria. Y en la fibrosis pancreática asintomática vamos a tener alcohólica crónica endémica en sujetos asintomáticas que habitan en climas tropicales. Y bueno, en la histología, en la imagen de la izquierda podemos observar la pancreatitis crónica que muestra una infiltración de las células inflamatorias monoclonales en la totalidad del intersticio del páncreas con escasa fibrosis. En la imagen de la derecha tenemos una pancreatitis crónica avanzada que muestra zonas extensas de fibrosis y pérdida del tejido acinar con preservación de tejido de los islotes en áreas dispersas. Y bueno, aquí tenemos una imagen de las pruebas para la pancreatitis crónica, como la medición de productos pancreáticos en sangre, la medición de la secreción pancreática exócrina y las técnicas de imagen, que más adelante se las voy a explicar. Bueno, en la radiología vamos a tener que ayudan en 4 áreas: en el diagnóstico, en la valoración de la gravedad de la enfermedad, en la detección de complicaciones y en la elección de las opciones terapéuticas. En la tomografía se van a distinguir con facilidad el contorno, el contenido, el patrón ductual,
las calcificaciones, los cálculos y la enfermedad quística del páncreas. En la imagen es un caso de pancreatitis crónica que se observa un conducto pancreático dilatado con datos de cálculos intraductales y calcificación del parénquima. En la colangiopancreatografía por resonancia magnética para seleccionar a personas candidatas para el método imagenológico que implique más penetración corporal. Y en la ecografía es un método de imagen inicial en personas con síntomas abdominales y en la pancreatitis crónica se observan alteraciones consistentes con dilatación del conducto pancreático, defectos intraductales de llenado, alteraciones quísticas y una textura heterogénea. Y en la imagen es una ecografía transabdominal de un paciente con pancreatitis crónica que muestra heterogenicidad del parénquima pancreático, sistemas ductales dilatados y formación de un quiste. Y bueno, esta imagen es una colocación de endoprótesis en el conducto pancreático, donde se instala durante la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, una endoprótesis en el conducto pancreático proximal para resolver la obstrucción y reducir los síntomas de dolor. La endoprótesis en el conducto pancreático se dejan implantadas solo un tiempo limitado para evitar la inflamación adicional. Y bueno, aquí tengo una imagen de la clasificación de Cambridge, que es para la morfología de la pancreatitis crónica, donde se clasifica en normal, equívoca, leve, moderada y grave. Y bueno, en el cuadro clínico, el síntoma principal de la pancreatitis crónica es el dolor crónico que está presente en más del 80% de los pacientes. Frecuentemente se trata de un dolor continuo de intensidad moderada en la parte alta del abdomen, irradiado hacia la espalda, que empeora tras las comidas o tras beber alcohol y que mejora al flexionar el tronco hacia adelante o al tumbarse boca abajo. Entre los signos y síntomas más habituales tenemos el dolor abdominal, las náuseas y vómitos y la distensión abdominal. Y bueno, en las complicaciones tenemos las intrapancreáticas como los pseudoquistes, la obstrucción duodenal o gástrica, trombosis de la vena esplénica, el absceso, la perforación, erosión hacia arteria visceral, la tumoración inflamatoria en la cabeza del páncreas, la estenosis de la vía biliar, la trombosis de la vena porta, la obstrucción duodenal, la estenosis o cálculos en el conducto, la hipertensión y dilatación ductales, el carcinoma pancreático y en las extrapancreáticas tenemos el escape del conducto pancreático con ascistitis o fístula, la extensión del pseudoquiste más allá de la trascavidad de los epiplones hacia el mediastino, el retroperitoneo, espacios pericólicos laterales, pelvis o vísceras adyacentes. Y bueno, en el tratamiento farmacológico, el dolor crónico o recurrente de la pancreatitis crónica requiere el uso de analgésicos, supresión de alcohol, el manejo por vía oral con enzimas y el uso selectivo de antisecretores. Los procedimientos intervencionistas para bloquear la conducción neural, visceral aferente o tratar la obstrucción del conducto pancreático principal también son un complemento del tratamiento farmacológico. En el tratamiento quirúrgico tenemos el desagüe del conducto de Wirsung. La opacificación intraoperatoria se puede hacer previa papilotomía y canulación de Wirsung o por punción directa del conducto a través del parénquima glandular. En los lugares donde se dispone de pancreatografía retrógrada, la táctica quirúrgica puede planificarse con anticipación. Si el conducto pancreático se halla totalmente dilatado de un extremo a otro, sin estrecheces importantes, la derivación por el poro wilsoniano o la derivación previa resección del vaso y la cola de la glándula en un asa de yeyuno.
La resección pancreática, a veces no hay conductos pancreáticos dilatados o las dilataciones del mismo hacen temer el fracaso de las técnicas antes señaladas. Cuando las lesiones se hallan ubicadas a la izquierda de la vena porta, cosa que ocurre lamentablemente en el 5% de los casos, la esplenopancreatectomía corporocaudal es la indicación precisa. Cuando las lesiones son más extensas, se debe resecar la cola, el cuerpo y la porción cefálica a la izquierda del colédoco. Y la interrupción de las vías dolorosas, esplenectomía izquierda con resección del ganglio semilunar correspondiente. Y bueno, en la imagen de la izquierda o en la primera imagen es una esfinteroplastía quirúrgica de los conductos biliar y pancreático. Se cortan los esfínteres ampollares y del conducto biliar, al igual que el esfínter del conducto pancreático, con aposición mediante sutura de los bordes mucosos de la incisión. En la imagen de en medio es una pancreático-yeyunostomía longitudinal, descrita en un principio como una anastomosis invaginante que drenaba todo el cuerpo y la cola de la glándula, y la anastomosis se creó después de amputar la cola del páncreas y abrir el conducto sobre el eje longitudinal del mismo. Y la imagen 3, que es una pancreático-yeyunostomía caudal de Duval. Y bueno, la imagen de la izquierda es la imagen del procedimiento de Frey, la resección local de la cabeza pancreática con pancreaticoyeyunostomía longitudinal, que permite la descompresión completa de todo el sistema ductal del páncreas. La reconstrucción se lleva a cabo con una pancreaticoyeyunostomía laterolateral en Y de Roux. Y la La siguiente imagen es un aspecto quirúrgico de la cabeza del páncreas excavada durante el procedimiento de Frey. Se abre ampliamente el conducto pancreático principal hasta el nivel de la ampolla y se excava la cabeza del páncreas para permitir la descompresión completa de los conductos pancreáticos obstruidos o inflamados en forma crónica. Y la imagen de la derecha es la excavación completa de la cabeza del páncreas y dicotomía pancreática distal. Se combina una excavación verdadera y la extirpación del sistema proximal de conductos con una dicotomía pancreática distal. Y bueno, esto es todo de mi parte. Gracias.